2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta noche del día 7 de octubre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Hemos avanzado y se termina este año 2021. Damos gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas. Damos gracias a Dios también por lo que Él está haciendo en nuestro país. Es maravilloso ver el cumplimiento de las cosas que el Señor ha prometido. Cuando Dios va cumpliendo, uno se regocija, se goza en el Señor de poder ver su fidelidad, su gracia, su amor. Y tenemos que reconocer que realmente lo que vivimos en nuestro país, todo es producto de las promesas que el Señor nos ha hecho y del cumplimiento de esas promesas. Queremos también adorar al Señor porque Él nos ha dado desde marzo del año pasado, del año 2020, la oportunidad de poder tener este tiempo de estudio de la palabra del Señor los días jueves y los días domingo. Creo que fue la pandemia la que nos impulsó a que nosotros pudiésemos tomar este púlpito desde aquí de YouTube para poder alimentar al pueblo del Señor. Una de las cosas que el Señor nos dijo es que tratáramos de compartir la palabra con nuestra familia, y yo la comparto con la familia del Ministerio de Restauración de Rapitre y todos mis amigos y mis compañeros, mis excompañeros de trabajo, todos los que yo les envío este link para que ellos puedan ver estas disertaciones que nosotros estamos presentando en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que, como yo siempre le digo, póngase cómodo, cómoda, para que juntos podamos en este día estudiar la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, queremos darte gracias por todo cuanto tú has hecho en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo y lo que estás haciendo en nuestro país y lo que seguirás haciendo, porque nosotros sabemos que tú tienes propósito grande con nosotros y con nuestra nación. Señor, nos disponemos ahora para estudiar tu palabra y te entregamos a ti nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, para que tú puedas depositar en nosotros la semilla que puedan germinar, crecer y dar el fruto para el cual tú envías tu palabra. Como siempre pedimos que tu glorioso y santo Espíritu pueda trascender de una manera especial en nuestra vida para acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, porque queremos ser edificados con tu palabra y fortalecidos con la trascendencia de tu Espíritu Santo en el interior de nosotros. Padre, por todo cuanto tú hagas en esta noche, nosotros hoy y siempre tendremos el cuidado de darte a ti toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Toca los corazones de aquellos que, Señor, tú inspiras para ver estos videos, a fin de que Jesucristo les sea revelado con claridad, para que se puedan rendir a aquel que entregó su vida por ellos en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, continuamos entonces con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Filipo, los filipenses. Recuerden que nuestro objetivo los días jueves
es poder extraer de la palabra de Dios aquellas verdades que se relacionan con el carácter de nuestro Señor Jesucristo y con sus promesas de transformación tanto en el presente como en el futuro. Así que disfrutemos pues de lo que el Espíritu Santo nos entrega en este día. Hoy les presento el tema la meta del creyente. La meta del creyente. Necesitamos saber cuál es la meta que perseguimos nosotros, porque cuando alguien no sabe qué meta está persiguiendo, anda, como decimos ahí en el vulgo, en el limbo. Pero nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos, qué es lo que realmente se nos ha prometido y qué es lo que nosotros queremos alcanzar. Eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy, la meta del creyente. ¿Cuál es la meta del creyente según la palabra de Dios? Esperar el regreso del Salvador. Por eso el saludo de la iglesia del primer siglo era Maranata, que quiere decir Cristo viene. Ellos tenían una gran expectativa esperando el regreso del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Los ciudadanos de Filipo tenían los mismos derechos y privilegios que los de Roma, porque Filipo era una colonia romana. Debemos entender también esto para poder saber cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de nuestra ciudadanía celestial. De igual manera, los cristianos experimentaremos un día todos los privilegios especiales de nuestra ciudadanía celestial, porque pertenecemos a Cristo. No nos apeguemos tanto a esta vida que lleguemos a lamentar el regreso de Cristo. O sea, que no tengamos expectativa, que no querramos que Cristo regrese. Eso solo puede pasar cuando nosotros nos apegamos a esta vida. Pero cuando realmente nosotros le entregamos nuestro corazón y nuestra vida al Señor, entonces dice la palabra de Dios en Apocalipsis que el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Cuando nosotros tenemos expectativa de que Cristo venga, eso significa que estamos caminando unidos con Él. Si nosotros no queremos que Cristo venga, algo está ocurriendo en nuestra vida. En mi disertación de hoy voy a desarrollar 2 puntos importantes de mi tema. 1, una ciudadanía en los cielos. 2, una transformación gloriosa. Vamos a ver este primer punto, una ciudadanía en los cielos. Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cómo se puede, amados hermanos y hermanas, ser ciudadano de este mundo y ciudadano del cielo al mismo tiempo? El cristiano disfruta de doble ciudadanía. Es ciudadano de este mundo y espiritualmente lo es también del cielo. Jesús le describió esta relación doble a sus discípulos antes de dejarlo. Les dijo, están en el mundo, en Juan 17:11. Sin embargo, no son del mundo, también le dijo, Juan 17:14. Esta doble fidelidad no supone conflicto alguno, a menos que la nación terrenal trate de usurpar el lugar que le pertenece a la celestial. Cuando el apóstol declara que nuestra ciudadanía está en los cielos, la idea sugiere que nos debemos sentir como extranjeros y peregrinos sobre la tierra, como dice Hebreo 11:13. Así como los extranjeros nunca se sienten en su tierra y entre lo suyo cuando viven en un país ajeno. O sea, alguien que es extranjero puede amar mucho a Panamá, pero jamás él se sentirá en nuestra nación como se siente en su propio país.
Así que como los extranjeros nunca se sienten en su tierra y entre los suyos cuando viven en un país ajeno, tampoco los ciudadanos del cielo se pueden sentir en su ambiente mientras están en este mundo. El cristiano va en busca de la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, como dice Hebreo 11:10. Pablo le recuerda a los filipenses, tal como lo hizo con los creyentes de Éfeso en Efesios 2:19, que no son ciudadanos de este mundo. Los cristianos de nuestros tiempos también necesitan que se les recuerde esta realidad. Hay un gran peligro en sentirse demasiado cómodo en este mundo presente. Uno de los istmo, ¿sabe qué es un istmo? Es una faja de tierra que une continentes, como por eso es que Panamá se llama un istmo, porque Panamá une lo que es América Central con Suramérica, y a través de América Central, que es el istmo de América Central, une lo que es Norteamérica con Suramérica, pero el final de ese istmo de América Central es la República de Panamá, y es el lugar más angosto de todo el istmo. Así que uno de los istmos, para poder saber qué significa eso, más amenazante de hoy es el materialismo. O sea que el materialismo es como por decirlo así, alegóricamente una faja de tierra que une al creyente con el mundo. Por eso los istmos espirituales son muy amenazantes, porque pueden llevar al creyente al materialismo y al poner nuestro corazón en las cosas materiales, entonces nos desconectamos espiritualmente de nuestro Señor Jesucristo, del reino de los cielos. El creyente cae en su trampa con gran facilidad, en la trampa del materialismo. No es difícil encontrar entre los que suelen ir a la iglesia quienes estén demasiados ocupados para ayudar en ella. No hay tiempo. El tiempo lo necesitamos para otras cosas. Lo de la iglesia, lo del reino de los cielos, lo de Cristo, eso es secundario. No se trata precisamente de que tengan que trabajar horas extra para atender a las necesidades de su hogar, como lamentablemente se da también el caso. Se trata de que con esas horas extra o con su agotador pluriempleo van a lograr adquirir un montón de cosas que quieren y que han llegado a pensar que necesitan, que en realidad no son tan necesarias. Ellos, los que están en esto del materialismo, han llegado a pensar que son necesarias. Como por ejemplo, alguien que tenga un equipo de sonido, pero salió el último y los vecinos están comprando el último, ya el equipo que tenía ya no le sirve porque él tiene que imitar a sus vecinos en todo lo que ellos tengan. Esto es increíble. Ahora, si tú, sin ir mucho más allá de tus esfuerzos físicos y de tus horas que tienes que elaborar, tienes la capacidad de comprar el equipo que tú quieres, cómpralo. El problema es que si tú, por envidia, por codicia, quieres conseguir algo, entonces vas a tener que invertir mucho tiempo y dejar todo lo demás, aunque deba ocupar el primer lugar en tu vida, incluyendo nuestra comunión con el Señor Jesucristo, porque te tienes que parar muy temprano en la madrugada
y salir por el problema del transporte y luego llegas muy tarde, entonces te sientes agotado, agotada y ya entonces no dedicas tiempo ni en tu comunión con el Señor. Eso poco a poco te va enfriando y una vez que te enfría, tú te desconectas primeramente del Señor Jesús y después tú te quieres desconectar de todo lo que tú hacías para el Señor, tu servicio al Señor. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Pero primero uno se desconecta del Señor Jesús y luego ya se desconecta de todo lo que hacía para el Señor, para el reino de los cielos. Hay que tener cuidado con el materialismo. Esto, a pesar de que su vida de familia queda limitada a un mínimo inaceptable. Generalmente nuestras necesidades son bastante sencillas. En cambio, nuestros deseos y afanes materialistas pueden ser ilimitados. Otra señal de que nos sentimos demasiado cómodos en el mundo es la búsqueda del placer en todo. Esta problemática actitud tiene por consecuencia un estilo de vida egoísta. Quien es así suele sacrificar con frecuencia a su familia, su matrimonio y sus amistades en el altar de su propia gratificación. Este mundo se vuelve tan importante para él, para ella, que hasta el cielo llega a perder su atractivo. Amados hermanos y hermanas, necesitamos recordar lo que Jesús dijo. Aunque estemos en este mundo, no somos de Él. ¿Quiénes? Los que somos seguidores de Él y que anhelamos, deseamos su regreso. La vida aquí abajo es temporal. En cambio, la eternidad nunca tendrá fin. Los cristianos siempre debemos vivir con los valores eternos en mente. La esperanza del creyente no es la gran tribulación. Después de decir que somos ciudadanos del cielo, Pablo añade, de donde también esperamos al Salvador. No dice nada de que vayamos a pasar por la gran tribulación, que es un tiempo destinado a juicio. La iglesia será liberada de ese juicio. ¿Qué efecto debe causar en el creyente la realidad de que es inminente el regreso de Cristo? La conducta del cristiano en su vida debe estar de acuerdo con la ciudadanía de la que disfruta. Debe buscar las cosas de arriba, como dice Colosenses 3:1. El que profesa ser de Cristo, pero en realidad no lo tiene en su vida, centra sus afectos en las cosas de esta tierra. Las verdades eternas tienen poca importancia para él. El verdadero creyente no busca su satisfacción en el mundo, sino que vela y espera gozoso el regreso de Cristo. En Filipenses 3:20 es la única ocasión en que se encuentra la palabra ciudadanía, traducida del vocablo griego politeuma. Esta palabra designa el derecho de los ciudadanos, su colaboración en la vida del Estado. Inicialmente la ciudadanía romana era un derecho de los romanos residentes en la capital, Roma. Más adelante se le confirió a ciertas partes de Italia y luego a todo el país. Se entregaba esta ciudadanía a aquellos que habían servido al Estado o a quienes la compraron. Como dice Hechos 22:28, el tribuno respondió: yo logré esta ciudadanía con una gran suma. Entonces Pablo dijo: pero yo la tengo por nacimiento. La ciudadanía romana aseguraba ventajas. Ahora, el apóstol Pablo le está hablando a los filipenses de ciudadanía porque él entiende muy bien esto.
el apóstol Pablo entiende que él por nacimiento es un ciudadano romano y como ciudadano romano él tenía todas las ventajas, tenía todos los privilegios que le concedía esta ciudadanía. ¿Saben una cosa, amados hermanos y hermanas? Si el apóstol Pablo no hubiese sido ciudadano romano, no hubiera llegado al final del ministerio que llegó, porque las fieras se lo hubieran tragado vivo. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo lo escogió desde el vientre de su madre. Siendo judío, era a la vez ciudadano romano por haber nacido en Tarso. Y el apóstol Pablo en varias ocasiones hizo uso de ese derecho de ciudadano romano, como ahora más adelante yo se lo voy a mostrar y por qué él habla de esta ciudadanía. Pero a pesar de las ventajas que tenía la ciudadanía romana, Pablo le dice a los hermanos de Filipo que es más importante la ciudadanía del reino de los cielos. La ciudadanía romana aseguraba ventajas sociales y todos los derechos legales que se obtenían dentro del imperio romano. Entre los beneficios obtenidos estaban el de no ser azotado o apresado sin previo juicio, el de apelar al emperador y ser juzgado en Roma. Como dice Hechos capítulo 16, versículos del 36 al 38, vamos a ver algunos pasajes que nos muestran cómo hizo el apóstol Pablo uso de su ciudadanía romana. Hechos 16, del 36 al 38 dice: el carcelero comunicó a Pablo estas palabras: los magistrados han enviado orden de que seas puesto en libertad. Ahora, pues, salgan y váyanse en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin ser condenados, oiga, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel, o sea, sin haberle hecho juicio, y ahora nos echan a escondidas. Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos de la cárcel. Los oficiales informaron de estas palabras a los magistrados, quienes tuvieron miedo al oír que eran ciudadanos romanos, porque tanto los azotes que le dieron como el carcelazo que lo metieron en el cepo. Si Pablo, cuando lo comenzaron a azotar, hubiese dicho que era ciudadano romano, nunca hubiese ido a la cárcel, pero tampoco nunca los presos hubiesen escuchado el testimonio de Pablo, así que él no hizo uso de este derecho. Pero cuando ya lo sacaron de allí, porque todos los presos se habían convertido y se convirtió también el mismo carcelero, entonces los magistrados querían que ellos se fueran después de los azotes y del carcelazo que le dieron. Pero allí fue donde el apóstol Pablo dijo: ustedes lo que han hecho no está bien, porque nosotros somos ciudadanos romanos. Gloria al nombre de Jesús. Pablo hizo uso de este derecho en varias oportunidades, como en su visita a Filipo. Hechos 22, del 24 al 29. Vamos a ver. El tribuno mandó, esta es otra oportunidad cuando Pablo hizo uso de su ciudadanía, y aquí lo tuvo que hacer porque de lo contrario, lo que le iba a pasar era serio. El tribuno mandó que metieran a Pablo en la fortaleza y ordenó que lo sometieran. Esto era, mire, que le pusieran lazos, cables, para después azotarlo. Eso es lo que significa sometieran. El tribuno mandó que metieran a Pablo en la fortaleza y ordenó que lo sometieran a interrogatorio mediante azote, para saber por qué causa daban voces así contra él. Pero apenas lo estiraron con las correas, ya lo estaban estirando para darle duro, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿es lícito a ustedes azotar a un ciudadano romano
que no ha sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue e informó al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Pues este hombre es romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú romano? Y él dijo: sí. El tribuno respondió: yo logré esta ciudadanía con una gran suma. Entonces Pablo dijo: pero yo la tengo por nacimiento. O sea, la mía vale más que la tuya. La tuya la puedes perder, pero la mía no. Así que enseguida se retiraron de él los que le iban a interrogar. También el tribuno tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y que le había tenido atado. Todavía no lo había azotado, pero lo había atado. Y tuvo miedo por eso, porque si Pablo lo denunciaba, qué lío más grande. Vamos a ver otro lugar donde Pablo hizo uso de su ciudadanía romana. Hechos 25 del 10 al 12. Pablo respondió, ya Porcio Festo quería enviarlo a los judíos para que los judíos se encargaran de él y lo condenaran a muerte y lo lapidaran. Cuando Pablo supo que este era el deseo de Porcio Festo, entonces él apeló al César. Pablo respondió: ante el tribunal del César estoy, donde me corresponde ser juzgado. A los judíos no he hecho ninguna injusticia, como tú muy bien lo sabes. Si estoy haciendo alguna injusticia o si he hecho alguna cosa digna de muerte, no rehúso morir. Pero si no hay nada de cierto en las cosas de las que esto me acusan, nadie puede entregarme a ello. Yo apelo al César. Y se terminó el problema. No lo podían entregar donde los judíos para que lo mataran, porque si esto hacían, un problema muy grande, mis amados hermanos, con Porcio Festo y con Agripa y con todos ellos. Agripa II. Pablo dijo: ustedes, nadie me puede entregar a ellos. Yo apelo al César. Y así se libró el apóstol Pablo de una muerte segura que le iban a dar los judíos, así como se la dieron a Esteban. Bien hizo el Señor Jesucristo en haber escogido a Pablo desde el vientre de su madre, no solamente porque era un hombre de calibre, de temple y de porte en cuanto a la predicación de la palabra de Dios y a la visión de lo que el Señor Jesucristo le entregó, sino porque el hombre en varias oportunidades pudo ser librado por su condición de ser ciudadano romano. Los otros apóstoles, si hubieran intentado hacer lo que hizo Pablo, hubieran terminado en otra forma. Al final terminaron martirizados, y aún el mismo Pablo. Aunque Pablo terminó martirizado, no porque hubiese predicado el evangelio, fue porque un emperador loco que mandó a incendiar a Roma, después dijo que eran los cristianos los que lo habían hecho. Y como los cristianos por todo alrededor del mundo eran dirigidos por el apóstol Pablo, entonces fue sentenciado a muerte injustamente. No solo por predicar el evangelio, sino por la locura de un Calígula. Se dice que Filipo fue una colonia romana conformada mayormente por soldados que habían terminado su carrera y que habían recibido como recompensa la plena ciudadanía romana. Se usaban vestimentas romanas, se hablaba latín, la justicia, la moral y los magistrados eran todos romanos. Es en este contexto de orgullo por la ciudadanía romana que el apóstol le recuerda a la iglesia que la ciudadanía del cristiano, la mejor ciudadanía, está en los cielos. Si había tanto privilegio con la ciudadanía romana, imagínense con la ciudadanía celestial. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos al segundo punto, una transformación gloriosa. Filipenses 3:21. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. ¿Qué dice 1 Corintios 15 sobre la naturaleza de los cuerpos glorificados? En este versículo, Pablo menciona la gloriosa transformación que experimentará nuestro cuerpo terrenal. El Señor cambiará este cuerpo sujeto a todo tipo de limitaciones y lo convertirá en un maravilloso cuerpo semejante al de Él. Nuestro cuerpo presente está adaptado a esta tierra y no está preparado para ir al cielo. Pero entonces tendremos un cuerpo glorificado como el de Jesús después de su resurrección. No estará sujeto a las debilidades de nuestra carne pecaminosa del presente. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos del 42 al 44 y del 51 al 57. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Así que el cuerpo transformado es incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita con gloria. El cuerpo transformado será glorioso. Se siembra en debilidad, se resucita con poder. El cuerpo transformado será un cuerpo de poder. Versículo 44. Se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Tendremos un cuerpo espiritual, ya no esta carne que tenemos ahora. Hay cuerpo natural, pero también hay cuerpo espiritual. Verso 51. He aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea que los que estén vivos cuando el Señor Jesucristo regrese y le estén esperando en íntima comunión con Él, siguiéndole, entonces esos ya no morirán, serán transformados. Dice el verso 52, en un instante, en un abrir y cerrar de ojo a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo esperaba al Señor Jesucristo y él esperaba la transformación. Han pasado 2000 años, ya estamos mucho más cerca de lo que el apóstol Pablo se le había revelado y que estaba esperando, amados hermanos y hermanas. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando todo esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué palabra tan emocionante, qué revelación le dio el Señor Jesucristo a Pablo para cuando estemos más allá y cuando recibamos un cuerpo nuevo glorificado. Miren lo que dice también el apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 3, el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Aleluya. Amados y amadas, nuestro cuerpo pequeño, es decir, miserable, vil, mortal, cambiará de figura cuando el Señor Jesucristo vuelva.
Pero este cambio de figura no se limitará a una apariencia exterior, superficial, sino que será efecto de una transformación interior. Como dice Romanos 8:29, sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Con esta transformación, nuestro cuerpo, ahora mortal, vil, corruptible, será hecho semejante al cuerpo glorioso de Cristo, según el designio eterno de Dios acerca de los elegidos. Pues para eso tomó el Hijo de Dios una naturaleza semejante a la nuestra, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, los versículos 10 y 14. Vamos a leerlo. Porque le convenía a Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria. Yo espero que usted esté siendo conducida por el Señor Jesús para la gloria. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y al unirnos a Cristo, ya no tiene derecho legal sobre nosotros, no le pertenecemos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo llevará a cabo esta transformación nuestra por medio de la fuerza activa comunicada por el Padre mediante el poder del Espíritu, ya que para eso le fue conferida la suprema autoridad sobre todo lo creado, como dice Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Daniel 7:14, entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Mateo 28:18, la parte B. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 26:64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, además les digo, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes del cielo. Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y vivió, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Efesios 1, 20 al 22. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Colosenses 2:10. Y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Por eso, el cuerpo de la humillación no representa una actitud negativa hacia el cuerpo humano. Sin embargo, el cuerpo que recibiremos cuando resucitemos será similar al cuerpo resucitado de Cristo. Aquellos que lucharon contra el dolor, las limitaciones físicas o la incapacidad
pueden tener una maravillosa esperanza en la resurrección. Ustedes no tendrán ese cuerpo incapacitado, ese cuerpo que le ha causado dolor, ese cuerpo con limitaciones físicas. Ustedes tendrán un cuerpo semejante al del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes deben de tener una maravillosa esperanza en la resurrección para no tener ese cuerpo de humillación, sino tener el cuerpo glorioso de Cristo. Amados y amadas, las anteriores disertaciones presentan algunas de las metas principales de nuestra vida cristiana. ¿Cuál es su progreso personal en esos aspectos? Recuerden que nuestro tema, nuestra disertación es la meta del creyente. Vamos a hablar de algunas metas que tenemos que tener nosotros como creyentes mientras esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya se las he presentado en las disertaciones anteriores. Pero aquí vamos a hacer un recuento. ¿Cuál es la primera meta que debemos tener nosotros como seguidores de Cristo? La primera es conocer a Cristo. Pablo decía, yo quiero conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Nosotros, nuestra primera meta después que hemos recibido a Cristo, que nos hemos bautizado en agua, dando testimonio público de ser seguidor de Él, de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, la primera meta es conocer a Cristo. ¿Desea conocer mejor a Cristo? ¿Pasa más tiempo con su palabra? ¿Camina con Él a diario? ¿Le gusta hablar de las cosas espirituales? Eso es lo concerniente a la primera meta. Vamos a ver la segunda. La segunda meta de los seguidores de Cristo es agradar a Cristo. Primero conocerle en el poder de su resurrección para luego después agradar al Señor Jesús. Entonces aquí viene la pregunta para saber si usted agrada a Cristo. ¿Es agradar a Cristo su gran deseo en la vida? ¿Pone la voluntad de Él por encima de la suya propia? ¿Tiene siempre la intención de dar gloria a su nombre? Y vamos a ver la tercera meta. Después de conocer a Cristo en el poder de su resurrección y agradar al Señor, lo próximo es ver a Cristo. ¿Para qué se la va a pasar la vida conociendo a Cristo y agradándole para después descuidarse y no irse con el Señor cuando Él se lleva a su pueblo? Ver a Cristo. Así que vamos a ver cómo nos podemos interrogar para saber si nosotros queremos ver a Cristo. ¿Vive usted con la esperanza de ver a Cristo? ¿Está listo, lista para cuando Él regrese? ¿Espera todos los días su regreso o de vez en cuando? Cada domingo. Quiero exhortar a todos los oyentes de este programa a pedirle perdón a Dios por no haber alcanzado alguna de estas metas. Si usted no ha alcanzado alguna de estas metas, pídale perdón a Dios y alíñese y sincronícese con el Señor y a rogarle que les ayude en aquellos aspectos que necesiten una mejora. Eso debe ser su oración. Señor, realmente usted examínese y diga, Señor, realmente yo creo que todas esas metas no se están cumpliendo en mí. Entonces, yo necesito que tú me perdones, porque yo me arrepiento de haber sido negligente. Perdóname y restáurame. No puedo cumplir todas esas metas sin tu ayuda. Ayúdame a cumplirla. Tu palabra dice que tú produces en nosotros el querer como el hacer.
Y si usted está alcanzando estas metas, pero hay algunos aspectos que necesitan mejora, que usted pueda pedirle al Señor que le ayude para que realmente usted pueda caminar en integridad delante de Dios. Nuestra meta en esta vida como cristiano, mis amados hermanos y hermanas, debe ser ganar la alma. Si usted nunca se gana un alma, entonces empieza a hacer algo. Siempre hay quienes son más eficaces que otros en el evangelismo personal, pero todos hemos recibido del Señor la orden de testificar a su favor. Esa es la razón por la que recibimos al Espíritu Santo, según Hechos 1:8, para ser testigo de Cristo. Son muy numerosas las oportunidades que se nos presentan a diario para hablarle a los demás acerca de lo que Jesús significa en nuestra propia vida, en casa, en el trabajo, en la escuela, en los almacenes, en las tiendas, en la sala de espera del médico y muchos más. Todos esos son oportunidades para poder testificar de Cristo. Pidámosles al Señor que nos ayude a estar siempre listo para hacerlo. Si realmente estamos esperando al Señor Jesús y el negocio del Señor Jesús, porque entregó su vida en la cruz del Calvario, es la salvación de las almas, entonces nosotros nos tenemos que alinear y sincronizar con Él para ser testigo de Él donde quiera que estemos. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, donde quiera que estuvo. El apóstol Pablo fue un testigo del Señor Jesucristo. Fue tan testigo de Cristo que ante el César llegó y testificó del Señor Jesucristo. ¡Wow! Testificó ante el rey Agripa II, ante los gobernadores Félix y Porcio Festo. Él testificó ante las autoridades y en cada uno de los lugares que llegaba testificaba del Señor Jesús. Usted también y yo debemos siempre testificar del Señor Jesucristo. Y aquí yo le estoy dando testimonio de las metas que debemos perseguir nosotros como cristianos, como creyentes, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Así que guarde este testimonio que yo le estoy dando, porque muy pronto, Maranata, muy pronto, el Señor Jesucristo regresará. Recuerden que el Señor Jesús en Lucas 12:40 dijo: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Padre, hemos compartido tu palabra acerca de la meta de los creyentes. Señor, qué maravilloso lo que el apóstol Pablo le mandó a decir a nuestros hermanos de la iglesia de Filipo acerca de la ciudadanía y de la transformación que tendremos cuando hayamos alcanzado el cielo, el reino de los cielos por causa de nuestra ciudadanía. Seremos transformados y recibiremos un cuerpo semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Yo anhelo, deseo eso, y te pido que los que están escuchándome en esta oración anhelen y deseen un día estar con Jesús para siempre. Te encomiendo el corazón y la vida de todos los que escuchen este mensaje, porque es una voz de alerta. Estudiando esta carta del apóstol Pablo a los filipenses, nos hemos encontrado con estos dos versículos que el apóstol Pablo habló de la ciudadanía de los cielos y de la transformación futura que tendremos
cuando nos encontremos con nuestro Señor Salvador y Redentor Jesucristo. Padre, muchísimas gracias. Encárgate de glorificar tu nombre en cada uno de nosotros y ayúdanos en las áreas que tenemos que mejorar, Señor, para agradarte, no solo conocer a Cristo, agradarlo, sino también estar deseosos de verle. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, amigos, amigas, muchísimas gracias por haber estado conmigo en este tiempo de estudio de la parte final del capítulo número 3 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Allí hemos encontrado cómo podemos nosotros proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Muchísimas gracias. Le saludo y le bendigo en el nombre de Jesús. Espero volver a estar con ustedes, si el Señor me lo concede, el próximo domingo a las 5 de la tarde, cuando seguiremos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Mientras llega ese tiempo, que el Señor me los bendiga, me los prospere, los guarde, los cubra, de tal manera que todos podamos estar juntos. En el nombre del Señor Jesús. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.